Buenas noches, audiencia de estadística. Hoy trataremos el tutorial muestreo, sus elementos y el proceso que se desarrolla para realizarlo. En función de esto, veamos que cuando se aborda una investigación es necesario buscar información en poblaciones o cuando se quiere conocer algo de una población, y resulta que estas poblaciones generalmente son numerosas, gran cantidad de individuos la conforman, o son de difícil acceso geográficamente, o están dispuestas en un territorio, en una geografía que su acceso no es fácil. En esas situaciones se toman grupos que representen a esa población, y esos grupos, como lo dice acá la caricatura, la figura, deben ser representativos, es decir, que las características que analice de ese grupo estén presentes para todas las personas, individuos, sujetos o elementos que integran la muestra. De manera que acá coloco una definición, una conceptualización propia, un poco amplia, para entender de que se trata de un proceso bastante organizado, bastante ordenado, sistemático, que indica o lleva una serie de pasos para tomar esos grupos o partes de la población que se está estudiando y así tener la certeza o seguridad de que ese grupo que se selecciona sea realmente y suficientemente representativos, ya que a partir de las medidas que se analicen de ellos, que se obtengan de ellos, se pueden llegar a hacer inferencias, es decir, generalizar sobre la población a la cual pertenecen. Visto esto, gráficamente el proceso de muestreo sería lo siguiente: se tiene una población cualquiera con numerosos integrantes y se necesita seleccionar algunos elementos de ellos. Para eso se diseña un proceso de muestreo para escoger ese grupo pequeño, pero que en sus características es muy parecida a la población. A ese grupo se le llama muestra, y esa muestra puede ser aleatoria o no, o puede ser probabilística o no. Y esto se hace con la intención de que a partir de esa muestra se pueda hacer conclusiones sobre la población, es decir, que se pueda inferir sobre una población. Básicamente esta es la finalidad en general del muestreo. Por ser un proceso, pues hay algunos conceptos que integran el muestreo. En principio tenemos la población objetivo. La población objetivo se refiere a esa totalidad de individuos que conforman la población, es decir, el número total de individuos que en su totalidad forman a esa población, que va a ser objeto de estudio, porque otro concepto es el de población muestreada, es decir, la población que realmente está presente para el momento en que se realiza el proceso de muestreo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo tener en teoría una población con cierta cantidad de elementos, vamos a decir que tenemos 5.000 personas en una población, pero cuando vamos a desarrollar el proceso de muestreo, para ese momento aparezcan o estén presentes 4.900 personas. Entonces, la población muestreada es la que está presente en el momento que se realiza el proceso de muestreo. Tenemos también el concepto de muestra ya visto, que es toda parte o subconjunto de la población. El marco de muestreo, muy importante tenerlo presente, puesto que a posteriori lo vamos a utilizar bastante. Ese marco de muestreo es el listado o la nómina completa de todas las unidades o elementos que hacen parte de la población sobre la cual se va a llevar a cabo el muestreo. Por ejemplo, una corporación, una universidad que tenga 10.000 personas. Si yo tengo la lista completa de esas 10.000 personas, pues ese constituye el marco del muestreo. La unidad de muestreo ya viene a ser ese ente o lo que caracteriza sobre qué se va a llevar a cabo el muestreo, sobre personas, sobre comunidades, sobre pueblos, sobre familias, sobre sectores, sobre barriadas, sobre urbanizaciones,
Entonces, la unidad de muestreo es la que va a indicar qué voy a estudiar acerca de esa población que caracteriza el muestreo, porque tenemos la unidad de observación que viene a ser esa individualidad o viene a ser realmente la unidad última que va a aportar la información. Por ejemplo, yo puedo tener como unidad de muestreo los grupos familiares y voy a aplicar una encuesta o cualquier otro instrumento para recabar información, pero no se lo hago a la familia entera, se lo hago a las personas que conforman la familia. Entonces la familia sería la unidad de muestreo y cada persona que conforma la familia sería la unidad de observación. Veamos el proceso general del muestreo. Yo hago acá un gráfico propio. En primer término hay que definir la población, es decir, tener claro lo que es la población objetivo sobre la cual se va a hacer el estudio y la población muestreada. Definir si podemos identificar el marco de muestreo. Si ese marco de muestreo se dispone de él, podemos decir que se podría desarrollar un muestreo probabilístico, pero si no se puede configurar el listado total o tener el marco de muestreo, el muestreo será no probabilístico. Teniendo ya esto claro, se procede a calcular el tamaño de la muestra por una ecuación que veremos más adelante y finalmente se procede a seleccionar las unidades, es decir, cada elemento que va a formar parte de la muestra y que se está extrayendo de una población. En general, lo ideal en un muestreo sería que la población muestreada fuese igual a la población objetivo, pero sabemos que en la realidad, cuando se lleva a cabo un proceso de muestreo, la población muestreada es menor que la población objetivo, como lo dije al principio. El ejemplo que tenemos una comunidad universitaria de 5.000 miembros, no todos los miembros están en ese momento en que se produce el proceso de muestreo. Entonces, por ejemplo, el marco muestreo son los 5.000 personas que integran la comunidad universitaria, pero cuando se desarrolló el proceso de muestreo, digamos que estaba presente un 90 o un 85% de las personas, entonces no estaría completa. Por eso siempre la población muestreada es menor que la población objetivo. Ahora veamos algunas ventajas y desventajas del muestreo. Como ventajas, una de las principales es el ahorro, la economía, tanto en tiempo como en recursos materiales y recursos humanos, puesto que es más fácil trabajar, si se tiene una población de 5.000 personas, trabajar con un 10%, es decir, 500 personas, que con el total de 5.000. Igualmente, pues como se los dije, reduce los costos materiales y humanos. Si yo necesito aplicar un cuestionario y lo voy a hacer de manera física, impresa, pues no es lo mismo tener 5.000 cuestionarios impresos a tener 500. Y tampoco voy a utilizar personas que le ayuden a aplicar la encuesta, el cuestionario, a 5.000 personas que aplicárselo a 500. Básicamente eso es una de las grandes ventajas del muestreo. Otra ventaja es que teóricamente hace posible profundizar el estudio, puesto que puedo profundizar, puedo llegar de manera más detallada a 500 personas que a 5.000 personas. Sin embargo, lo ideal sería que cuando uno quiere conocer algo absoluto, pues trabajar con toda la muestra. Y otra ventaja es que se hace confiable, dado que cumple con los preceptos de la probabilidad en cuanto a la exactitud de sus resultados, pero esto siempre y cuando el muestreo sea probabilístico. Y entre las desventajas está la dificultad para utilizar la técnica aplicada. ¿Por qué? Porque hay varias formas o varios diseños de muestreo, pero las personas que realizan las investigaciones, pues muchos de ellos, o en muchos casos, no tienen la suficiente formación. Ventaja también tenemos como la distorsión que se pueden obtener en los resultados debido a cuando se toman muestras de manera no adecuada o de manera inapropiada, porque cuando se hace ese diseño de muestreo, pues van a intervenir ciertos errores que son propios del muestreo y otros que no son del muestreo, que lo veremos acá más adelante. Una tercera desventaja es la incertidumbre que tiene el investigador o dueño de la investigación en cuanto si los individuos que se están seleccionando realmente van a aportar la información relevante para el estudio en cuestión. Y finalmente, que se corre el riesgo
de cometer más error si el tamaño de la muestra es insuficiente. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los postulados en estadística es que a mayor tamaño de la muestra, mayor precisión cuando se realizan inferencias o estimaciones. Lo ideal es que el tamaño de la muestra se acerque a la población, pero por cuestiones que vimos al principio como las ventajas, por cuestiones de recursos, inversión en tiempo, pues resulta bastante difícil. Tenemos ahora errores que ocurren en el muestreo. Vemos acá en la fila errores que son del muestreo y errores que no son del muestreo. Veamos la conceptualización. Los que son del muestreo pues son imprecisiones o son, llamémoslo sesgos, son cuestiones que se alejan de lo normal, pero que son propias, internas de lo que es el muestreo como tal o de lo que es su diseño. Y los que no son del muestreo pues son imprecisiones que son externas, ya no por el diseño del muestreo, sino por cómo se aplica el muestreo por entes externos. El origen, cuando los errores son del muestreo, pues provienen de la variabilidad que se puede presentar entre las muestras. Cuando uno toma una muestra, pues lo hace dependiendo del azar, de lo fortuito, y esto pues incide cuando se van a hacer estimaciones. Y otro, que ya lo dijimos, es el tamaño de la muestra. A veces el tamaño de la muestra no es el más adecuado, y esto incide entonces para que se cometa un error interno del muestreo. Y cuando es externo al muestreo el error, pues pueden ser varias las causas. Puede ser mala redacción de las preguntas, de los instrumentos que se utilicen para recabar la información. A veces las preguntas contienen muchas ambigüedades o no son bien interpretadas o no son bien entendidas por los que la van a responder. La manipulación que hacen las personas que colaboran para aplicar los instrumentos, lo que llamamos encuestadores. También cuando una persona responde a algún instrumento, ya sea digital o físico, y deja respuestas en blanco, eso produce también errores y son externos al muestreo. El sesgo en cómo se seleccionaron las personas para formar parte de esa muestra. A veces cuando se hace muestreo y se toman repetidamente personas, eso produce la sobrecobertura. Y finalmente la imprecisión de los encuestados. A veces la gente por temor no responde lo que realmente debe responder, sino a conveniencia o de repente con cierta restricción. ¿En qué inciden estos errores? En ambos casos inciden las estimaciones que se hagan, pues las estimaciones no serían las más apropiadas y tendrían sesgo, ya sea por defecto o ya sea por exceso. Para reportar estos errores, en el caso de que los errores son del muestreo, se reportan en términos de probabilidad, con la famosa campana de Gauss o el área bajo la curva. Sobre esto se ve en la parte de la inferencia, en la parte de la prueba de hipótesis, lo que es error tipo 1, error tipo 2. Y cuando los errores no son del muestreo, pues lo general pues la gente no lo reporta, y en muchos casos cuando es necesario ya con la data, con la base de datos hecha, pues son espacios que quedan de respuestas en blanco y se toman como valores perdidos. Incluso los software traen esa opción, el SPSS lo trae para reportar los valores perdidos. Finalmente, los errores se pueden minimizar, en el caso de los errores internos del muestreo, empleando métodos apropiados, métodos probabilísticos, pero repito que esto es bastante difícil si no se dispone del marco del muestreo, es decir, de la lista completa, del listado completo, la nómina de todos los elementos de una población. Y cuando el error no es el muestreo, pues esto se puede minimizar haciendo un buen diseño, aplicando cuidadosamente el instrumento, formando a las personas que van a fungir como encuestadores y aplicando pruebas piloto que permiten determinar fallas y corregirlas. Finalmente hablemos del proceso del muestreo como forma parte de la inferencia estadística. Gráficamente veamos que se tiene una población cualquiera. Para estudiarla de repente es bastante difícil por las razones que explicamos al principio. Por lo tanto, se selecciona una muestra que sea representativa. Ahí está la similitud. A esa muestra es a la que se le aplican los instrumentos para recabar la información. Esa información se procesa para obtener los resultados, ya sean en tablas, ya sean en gráficos, y esos resultados son los que pasan a ser los estadísticos, que son magnitudes o características o cualidades que poseen los elementos de la muestra. Por eso se llaman estadísticos. Y partiendo de estos estadísticos es que se infiere sobre los parámetros, que son las mismas magnitudes o los mismos elementos, pero ya referidos a la población.
Y la importancia de todo este proceso en la inferencia es que al poder inferir parámetros partiendo de los estadísticos, es que se pueden hacer conclusiones sobre la población. Bien, esto ha sido el tutorial. Gracias por su atención. Aquí queda la dirección serginvestblogspot.com. Ahí pueden hacer también consultas. Será hasta la próxima.